Muy buenos días, tengan todos ustedes. Les habla el Padre Rafael Chávez. Sean todos bienvenidos una vez más a su pequeño espacio de meditaciones. Hoy es miércoles 25 de agosto, semana 21 del tiempo ordinario. Hoy la Iglesia celebra la memoria opcional de San Luis, rey de Francia, y de San José de Calasanz, presbítero. Vamos a tomar en cuenta la primera. Dios nuestro, que hiciste pasar a San Luis, rey de Francia, de los cuidados de un gobierno temporal a la gloria del reino celestial, concédenos por su intercesión que por el desempeño de nuestros deberes temporales busquemos tu reino eterno. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura de hoy está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 9 al 13. El salmo es el 138, Señor, tú me sondeas y me conoces. Y el evangelio es el de Mateo, capítulo 23, versículos del 27 al 32, donde Jesús sigue fustigando la hipocresía de los fariseos. Escuchemos. En aquel tiempo, Jesús dijo a los escribas y fariseos: ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre. Así también ustedes, por fuera parecen justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les construyen sepulcros a los profetas y adornan las tumbas de los justos, y dicen: si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, nosotros no habríamos sido cómplices de ellos en el asesinato de los profetas. Con esto, ustedes están reconociendo que son hijos de los asesinos de los profetas. Terminen pues de hacer lo que sus padres comenzaron. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este texto es la continuación de todo lo que hemos venido oyendo y de lo que seguiremos oyendo. Son los ayes de Jesús. ¿Cómo le duele a Jesús ver en los principales líderes, porque son religiosos, de su tiempo, la hipocresía? Parecer una cosa y ser otras. Esto que Jesús le dijo a los fariseos de sepulcros blanqueados ha quedado impreso en el vocabulario de Occidente. Y sepulcro blanqueado no quiere decir otra cosa más que ocultamiento de la corrupción. Un sepulcro por fuera puede parecer muy limpio, muy bonito, con losas de mármol y flores, pero por dentro hay todo un proceso de descomposición, corrupción, corruptibilidad. Y es lo que Jesús puede ver, pero los otros no lo ven. Por eso este salmo está puesto aquí muy a propósito. El Señor es el que nos sondea y nos conoce de verdad. ¿A dónde iré lejos de tu aliento?, dice el salmo. ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escalo al cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Si vuelvo hasta el margen de la aurora, si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanzará tu izquierda, me agarrará tu derecha. Si digo que al menos la tiniebla me encubra, que la luz se haga noche en torno a mí, ni la tiniebla es oscura para ti, la noche es clara como el día. Y es así, Jesús nos conoce. Él sabe todo de nosotros, de ti y de mí. Conoce nuestras debilidades, nuestras caídas, nuestros esfuerzos por mantenernos en pie, nuestras luchas con nuestros vicios. Conoce también tu deseo de bondad, las cosas buenas que has hecho, las que has querido hacer y no has podido. Él conoce todo y aún así nos ama. Él tiene en su mente, por decirlo así, la imagen del hombre perfecto que desea que seamos. Él nos acepta como somos, pero tiene en su mente la idea de lo que podríamos llegar a ser. Y en base a eso nos ama y nos da oportunidades
de querer, de poder seguir creciendo en perfección, porque nuestra meta es el cielo. No hay lugar para la mediocridad, como lo diríamos en meditaciones anteriores. Y este conocimiento del hombre interior que tenía Jesús le sirvió para que en este momento él pudiese darse cuenta de que los líderes no estaban viviendo conforme a lo que decían. Y esto cae precisamente también para nuestro tiempo. Los líderes de toda índole. Esto no es solo para los líderes religiosos, sobre todo para los líderes religiosos, pero también para toda persona que está en autoridad. Se necesita mucho valor, mucha preparación, mucho coraje para poder enfrentarse a los poderosos. Y a Jesús no le tembló la voz para decirle las verdades bien dichas a los que detentaban el poder y no lo hacían para bien del pueblo. Esto le partía el corazón, hablando en términos muy humanos, a Jesucristo. Esta gente, escribas y fariseos, constituían una casta poderosa. Eran una casta poderosa, no solo el imperio romano, que tenía allí a su gobernador y estaba el rey también, sino esta gente detentaba el poder religioso, y ya saben que para los hebreos este era el verdadero poder. Lo demás era como que usurpación, la bota romana, pero el poder de los sacerdotes, de los escribas, era principal. Todo el pueblo se regía por muchísimas normas religiosas. La vida del pueblo hebreo estaba en torno a la práctica religiosa. Podríamos decir como pasaba entre nosotros hasta no hace mucho, podemos decirlo. Porque ahora, gracias a las nuevas tendencias del mundo, la vida religiosa ha quedado relegada al plano de lo privado, cuando en realidad no es así. Estamos llamados a vivir nuestra fe en todos los ámbitos de nuestra vida, a portarnos como gente religiosa, como gente de fe, no solo por la práctica de algunos ritos y normas, no solo por eso, sino por la vivencia del amor, de la caridad, por cómo tratamos a los demás. Estamos aún llenos de muchos prejuicios, como los fariseos. Estamos llenos todavía, y sin acusar a nadie en particular, de racismo, de xenofobia, de homofobia, de prejuicios contra los demás que nos alejan y nos ponen en pleito contra los otros. No estamos muy avanzados en cuanto a esto. Y usted dirá, padre, pero es que la iglesia no puede manejarse adaptándose al mundo. No estamos hablando de adaptarnos al mundo. Estamos hablando de practicar la misericordia y la justicia. Algo que es muy distinto a adaptarse al mundo. A nosotros no nos toca juzgar a las personas. Nos toca acompañarlas, nos toca conocerlas en lo que más podamos y apoyarlas a hacer el bien, a adaptarse al evangelio, a tomar la palabra, como dice la primera lectura muy hermosamente, la primera de Tesalonicenses, cuando Pablo da gracias a Dios porque esta gente, y voy a leerlo textualmente, ha tomado la palabra de la predicación, la han aceptado no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios que sigue actuando en ustedes los creyentes. Esto es definitivo, es hermoso. Pero estas personas, los fariseos, esta palabra de Dios que ellos debían custodiar y enseñar, no estaban haciéndolo. Quizás no eran conscientes del impacto que tenían sus actos en la población, en el pueblo llano. Y pues todo lo hacían como para que lo viera la gente, como para aparentar que sí son buenos, que son dignos de estar donde están, cuando en realidad están haciendo de la religión un show y no un verdadero acto de alabanza grato a Dios. Releyendo el texto, fíjense que el primer párrafo les habla acerca de cómo son sepulcros blanqueados. Por fuera parecen hermosos, por dentro están llenos de huesos y podredumbre. Parecen justos, pero están llenos de hipocresía y maldad. En palabras llanas, estamos obligados a ser personas de una sola pieza, a no ser así dobles, parecer una cosa y ser otra, sino ser transparentes ante Dios, porque Dios nos conoce. A Él no le podemos mentir, podemos mentirle a la gente, podemos vestirnos de justicia por fuera, o ir impecables a la misa, cosa que no está de más hacerlo.
pero por dentro, ¿cómo está tu alma? ¿Cómo está tu corazón? Gente que va impecablemente vestida, pero tiene años que no se confiesa. A mí me ha llamado profundamente la atención. Recientemente he recibido gente que ha tenido 20 y hasta 30 años lejos de la confesión. Esto es terrible. Y lo peor del cuento es que dicen: Padre, es que yo pensaba que no tenía ningún pecado que confesar. Así como lo oye, pensaba que no tenía ningún pecado que confesar. Mucho de nuestro pueblo está en ayunas de la palabra de Dios, en ayuna de la doctrina, en ayuna del catecismo. ¿Y quién, sino nosotros, tenemos que predicar y hablarles acerca de esto? Y me pregunto yo, ¿en qué se nos ha ido el tiempo? Si hay tanta gente que no sabe ni siquiera qué es un pecado y cuáles son los pecados, cuáles son los mandamientos y qué es lo que debemos confesar. Porque a veces me llega la gente y me dice: Padre, ayúdeme a confesarme porque se me olvidó, porque no sé qué es lo que tengo que decir. Acuérdense que cuando uno llega al confesionario debe haber hecho su examen de conciencia. Pero en definitivo, el segundo párrafo de este texto le dice claramente a los fariseos que están como alejándose de los pecados antiguos de los padres de ellos. Y a veces nosotros tendemos a juzgar las acciones malas de otras generaciones, aunque estén relacionadas con nosotros, y a ser muy duros jueces. Por ejemplo, cuando hablamos de la Inquisición, ¿qué sabe usted realmente de la Inquisición? Solo porque uno u otro autor por allí se refirió mal de la Inquisición y ponen a la iglesia como torturadora, como una terrible juez, como una institución que no tenía contemplaciones con nadie. Ponen un número de muertos increíblemente grande. ¿Usted está seguro que eso es así? ¿Se ha puesto a buscar realmente y con autores serios qué fue realmente la Inquisición y por qué se dio y en qué lugares se dieron y quiénes fueron los que la ejecutaron? Todo eso hay que investigarlo. Siempre suelo decirles: no traguen entero, hay que investigar, porque ahora la mentira y la difamación hacia la iglesia está a la orden del día. Lo cierto es que estos fariseos decían: si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, no habríamos sido cómplices del asesinato de los profetas. ¿Que no? Pero si estaban a punto de matar al Mesías, estaban a punto de hacer exactamente lo mismo y peor que lo que hicieron sus padres, porque no era solo matar a un profeta, sino al Mesías esperado. Están ciegos de verdad. Y Jesús, que ve sus corazones, sabe que están mintiendo, que están hablando no desde la profundidad de un conocimiento de causa, sino desde la apariencia, desde la superficialidad de sus vidas, porque son superficiales. Y Jesús por eso les dice: terminen pues de hacer lo que sus padres comenzaron. Qué duro debe haber sido para Jesús tener frente a él, ya sabiendo lo que pensaban, a sus propios verdugos, los que poco tiempo después lo condenarían a muerte, solamente por decir que era el Hijo de Dios, por predicar la verdad y por decirle sus verdades a los que detentaban el poder. Que el Señor nos dé valor para ser la voz de los que no tienen voz, para poder decir lo que tenemos que decir, a quién se lo tenemos que decir, y que no nos tiemble la voz ni la lengua para ser correctos, incisivos, precisos en lo que tengamos que denunciar y anunciar. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.